Bienvenidos a la tercera semana del curso de Administración Estratégica. En esta ocasión aprenderemos sobre su proceso, es decir, las fases que sigue un plan desde que se concibe hasta que se materializa y analizamos sus resultados. Como veremos a lo largo de este video, no existe un único criterio sobre cómo desarrollar este proceso, por lo que como estratega, queda bajo tu criterio emplear el modelo que mejor se adapte a las necesidades de la empresa. Primero vamos a ver dos modelos distintos que explican distintas maneras de cómo las empresas deben adaptar su estrategia al ambiente externo. El modelo I/O considera la influencia de una serie de factores del mercado. Los más importantes son economía de escala, que se refiere al volumen de producción de los bienes o servicios y tiene que ver con el nivel de industrialización. Las barreras para el ingreso al mercado, las cuales pueden ser a través de regulaciones gubernamentales o las dificultades técnicas para establecer una empresa en ese mercado. La diversificación, que nos habla sobre la variedad de productos o servicios que se ofrecen. La diferenciación del producto explica el grado de personalización que las empresas pueden aportar a los clientes. El grado de concentración de compañías en la industria describe la saturación de los competidores en un determinado mercado. Y por último, las fricciones que se dan en el mercado, lo cual explica qué tan agresiva es la competencia entre las empresas. El proceso del modelo I/O comienza por estudiar el entorno externo, particularmente los factores que vimos en la pantalla anterior. El siguiente paso consiste en encontrar una industria que ofrezca un buen potencial para obtener rendimientos superiores al promedio. Existen muchas industrias donde hay un gran potencial para invertir. Luego debemos identificar la estrategia más adecuada para esa industria. Más adelante se deben crear o adquirir los activos y habilidades que la estrategia requiere. Por supuesto, el siguiente paso es aprovechar las fortalezas de la empresa para poder poner en marcha la estrategia. Y finalmente, obtener rendimientos superiores, para lo cual necesitamos verificar que el plan estratégico se cumpla en todos los niveles de la organización. Uno de los problemas más grandes de este modelo es que se sobredimensiona la influencia del entorno, relegando las capacidades de las empresas para tomar las riendas de su destino. Respecto a esta última idea, ¿qué piensas de esta frase? Esta idea se aplica muy bien en el modelo de los rendimientos superiores al promedio basado en los recursos. Propone que la propia empresa tome las riendas de su propio destino. El modelo comienza por analizar los recursos con los que cuenta la empresa. Es buena idea listar sus fortalezas y debilidades. El segundo paso es revisar las capacidades de la compañía. Vale la pena preguntarse si se puede hacer las cosas mejor que los competidores. A continuación se determina si se puede construir una ventaja competitiva que los competidores tengan dificultad para igualar o superar. El siguiente paso es encontrar una industria atractiva o un nicho de mercado en el que nuestra ventaja competitiva tenga un mayor impacto. Posteriormente se describen y llevan a cabo las acciones estratégicas que ayudarán a obtener rendimientos superiores al mercado. Por último, se debe supervisar la correcta ejecución del plan. Sería conveniente preguntarnos qué modelo me conviene. Depende de los cambios de la industria. Si son repentinos y la empresa tiene poco poder, quizás debamos utilizar el modelo I/O. De lo contrario, lo mejor sería aprovechar el de los recursos de la empresa para obtener una ventaja sobre los competidores. Ya sea que decidas centrar la planeación estratégica en las condiciones de la industria o en los recursos de la empresa, ahora vamos a ver cómo diseñar y ejecutar un plan estratégico. Antes de presentarles el proceso de la planeación estratégica, es importante resaltar que aún no existe un proceso único y definitivo. Hay teorías que todavía se encuentran evolucionando conforme avanza la comprensión que tenemos sobre las empresas. Por esta razón, verás un proceso diferente en cada libro de administración estratégica que consultes. Aún así, te presento 3 de ellos para que tú mismo decidas cuál es el que te puede brindar los mejores resultados. El primer proceso de planeación estratégica que revisaremos es el que contiene el libro de Charles Hill y Gareth Jones. En principio, el proceso identifica la fase de formulación. Su primer paso consiste en revisar el modelo de negocios existente. Posteriormente se define la misión, la visión, los valores y las metas de la organización. A partir de ahí se realiza el análisis externo.
es decir, las oportunidades y las amenazas que presenta el mercado, y el análisis interno, o sea, las fortalezas y las debilidades de la compañía. Estos elementos son claves para construir el análisis FODA. Más adelante diseñaremos las estrategias en sus distintos niveles: estrategias funcionales, de negocios, globales y corporativas. Sigue la fase de implementación. Aquí implementamos el gobierno corporativo y la ética de negocios para vigilar el correcto desempeño de la empresa. De aquí se desprende tanto el diseño de la estructura de la organización, es decir, los puestos de trabajo y sus relaciones, el diseño de la cultura de la organización, el cual depende del clima laboral, y el diseño de los controles de la organización en forma de indicadores del desempeño del proceso. Al igual que las estrategias de la fase de formulación, estos tres elementos son claves para retroalimentar la misión, visión, valores y metas de la organización. Como se observa, el nivel de detalle del proceso propuesto facilita su adopción en una amplia variedad de empresas. El proceso de planeación estratégica que presenta HIT y su equipo comienza con el análisis del entorno externo y de su organización interna para que los estrategas de negocios puedan delimitar correctamente tanto su misión como su visión. Una de las principales particularidades de este proceso es que la formulación y la implementación de la estrategia son dos actividades que transcurren simultáneamente dentro de una misma fase. Al ver a detalle la formulación de estrategia, se debe plantear la estrategia al nivel de negocios, analizar la rivalidad y la dinámica competitiva, diseñar la estrategia a nivel de la compañía, desarrollar una estrategia de adquisiciones y reestructuración, plantear una estrategia internacional y crear una estrategia de cooperación con otros actores importantes en el mercado. En cuanto a la implementación de la estrategia, se debe establecer el gobierno de la empresa, es decir, el equipo de trabajo que vigilará el cumplimiento de la ética de negocios. Establecer la estructura y controles organizacionales para ejecutar la estrategia, promover el liderazgo estratégico y llevar a cabo el emprendimiento estratégico. Con el fin de evaluar el desempeño, el proceso nos indica que debemos evaluar la competitividad estratégica para proveer los rendimientos superiores al promedio. Como podemos observar, esta propuesta de proceso de administración estratégica es adecuada a empresas de cierto tamaño que tienen operaciones a nivel internacional, ya que la estrategia internacional, estrategia de cooperación y el gobierno de la compañía son elementos que no se encuentran al alcance de pequeñas empresas o de emprendimientos recientes. El proceso de planeación estratégica que propone Thomson es muy sencillo y de fácil aplicación para pequeñas empresas. La primera fase consiste en desarrollar la visión junto con la misión y los valores de la empresa. La segunda fase requiere establecer los objetivos estratégicos, es decir, aquellas metas cuantificables que nos indicarán si la estrategia está logrando los resultados deseados. La tercera fase, diseñar la estrategia, se refiere a definir las acciones y los recursos que serán necesarios para que se cumplan los objetivos. La cuarta fase, ejecutar la estrategia, requiere concretar con hechos la estrategia, destinando los recursos que definimos desde la fase anterior. Finalmente, en la fase 5, nos exige controlar el desempeño de la estrategia. Para ello necesitamos supervisar y corregir el rumbo cada vez que sea necesario. Debido a que la administración estratégica es un proceso continuo, se propone revisar la idoneidad de la estrategia para hacer correcciones necesarias en las primeras 4 fases del proceso. Como se observa, las fases están bien definidas, por lo que resulta ideal para que los emprendedores puedan poner en práctica su plan de negocios. Al momento de planear, nos anticipamos a futuras situaciones que pueden ser favorables o desfavorables para nuestros propósitos. Al momento de planear, debemos ser responsables y asumir las consecuencias de nuestras decisiones, ya que el éxito o fracaso de la organización depende de nuestro papel como estrategas. En el mundo de los negocios es muy importante asegurarnos de contar con la información más completa, veraz, oportuna, exacta y segura para que nuestros planes sean los mejores.